Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, esto es Zoom Político por Red de Comunicación Regional RCR. Estamos nuevamente con la ausencia en estudio de Manuel Bernales, el principal conductor de este programa, pero lo tendremos más activo hoy día que ya comienza a salir del cuadro bronquial por Zoom y tendremos la ocasión también de escuchar sus comentarios. En la mesa está con nosotros Pedro Isique Chanamé, nuestro invitado, ingeniero geólogo con formación de grado avanzado en gestión ambiental y un reputado gestor de infraestructura, tanto de infraestructura vial como de infraestructura de servicios. Con él conversaremos esta noche y además tengo que decir que Pedro es mi socio, mi amigo, mi hermano, y me honra estar con él. Hemos hecho durante un largo tiempo, sobre todo durante la pandemia, un programa en otra emisora que se llamó No Atraco, que es el título de la columna que yo escribo para el medio electrónico WIC. Así que estamos completamente familiarizados tanto con sus capacidades como con sus habilidades de comunicación. Pero ahora me toca referirme brevemente a nuestro co-conductor, a quien extrañamos de manera sistemática ya 3 semanas, Manuel Bernales Alvarado, analista político, politólogo, ex consultor de Naciones Unidas, reputado personaje experto en gestión ambiental también, entre otras cosas. Pero Manolo es un hombre sobre todo enciclopédico y de eso vamos a hacer uso ampliamente en este programa en la medida en que su salud lo permita. Y lo que queremos pedirle a Manolo, primero que nada, es que nos haga un breve comentario sobre lo que fue el mensaje presidencial de doña Dina Boluarte Segarra en 28 de julio, que no por su solemnidad, no por su obligación legal, deja de ser importante. Y también no deja de ser importante que hayan salido algunas cosas ya que reflejan que el mensaje no dijo necesariamente la verdad en varios puntos, quizá en el tema petrolero, en el tema de la anemia infantil y otros, y valdría la pena, Manolo, que nos comentaras tu percepción y tu mirada en el marco de ese conocimiento enciclopédico que te caracteriza. Adelante, Manolo, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación cariñosa. Un cordial saludo a los amigos de Red de Comunicación Regional que nos hospedan, a Pedro y a ti. Y voy a ir directamente al grano. Mira, yo con toda atención escuché las 4 horas y casi 15 minutos que duró el mensaje. Tomé notas de varios asuntos a los cuales tú has aludido también brevemente. Y luego lo complementé con la visión del desfile cívico-militar y de la parada militar, que por razones probablemente del estado del tiempo, del clima, fue incompleta. Y tampoco fue precedida por los famosos camaretazos que de rigor forman parte del protocolo de una parada militar, que no es lo mismo que un desfile cívico, patriótico, como se le quiera llamar. Bueno, en esas dos cosas creo que me parece puede uno referirse no solamente al discurso de la presidenta. Mis preguntas, más que
ir en la onda de lo que muchos periodistas, comunicadores, analistas están planteando: qué dijo, qué no dijo, por qué no dijo. Yo quiero hacer una reflexión en otro sentido, y es el siguiente. Tanto el mensaje como la parada militar revela, dan evidencias y dan pistas para saber cuál es el sostén real, el soporte real de las fuerzas e instituciones que intervienen en la política pública del país, que sostienen a Dina Boluarte. Más allá de decir lo que todo el mundo sabe y dice, se lo da como un hecho, que es la maligna composición de micropartidos o megapartidos en el Congreso que la apoyan en todo, etcétera. Eso es una evidencia, también no hay para qué repetirlo. El asunto está en que, no obstante que ella tiene un rechazo casi del 98% en las encuestas por muestreo, prácticamente en todas las encuestas por muestreo, hay algunos aspectos del país que no responden a esa apreciación de las encuestas por muestreo, bien hechas, dicho sea de paso, no voy a entrar en detalles, porque el país tiene una economía formal que está en un proceso de crecimiento. Se dice y se publica que la inflación no es tan grave. Se compara al Perú con otras economías y se dice que estamos en un buen momento, y efectivamente en algunas cosas, no por mérito de la presidenta, ni de todos los peruanos, ni de los partidos que existen ahora llamados partidos, el Perú tiene una serie de oportunidades que están presentes y que es cuestión de saber aprovechar, tanto de manera inmediata, pero sobre todo, lo que es más difícil aún, porque no se tiene con una visión de Estado. No digo de burocracia, cuando digo Estado digo población, territorio, soberanía, independencia, autonomía, que son las características básicas de un Estado, como existe en todas partes del mundo cuando se reconoce un Estado. Entonces hay estas paradojas, y uno ha visto en el mensaje a la nación, tanto en el texto como en el contexto, los grupos y las articulaciones, nexos entre estos grupos que sostienen a la presidenta y que la van a seguir sosteniendo hasta que termine el periodo, y probablemente le van a servir después también para afrontar los procesos legales que con toda seguridad van a venir, porque ya fueron sembrados, merecidos, desde mi punto de vista merecidos, porque hay cuestiones objetivas, evidentes, que hacen merecedor de la continuación de esas cosas, aunque en muchos casos se haya exagerado en adjetivos, no necesariamente en sustantivos, se ha exagerado en adjetivos las fallas o cosas negativas de la ciudadana presidenta. Entonces, uno es el grupo familiar, que no es solo el grupo familiar, son las redes provincianas importantes de profesionales que activan en el mundo del derecho, en las empresas, que trabajan en un departamento muy rico como es el departamento de Apurímac y en otros más. Son las redes que mantiene todavía con el partido del hasta hoy prófugo y de Pedro Castillo. Todavía hay elementos ahí, aunque en las primeras páginas de su discurso haya confesado su conversión política e ideológica, cosa que se tiene explicación por lo que está haciendo, y sobre todo para tener quien la defienda después, porque no la van a defender aquellos a los cuales de los cuales se está desmarcando y está rechazando rotundamente. Tanto que incluye a Bolivia dentro de su rechazo, lo cual me parece un error de política exterior, que se ocuparán los que tienen que ocuparse de arreglar esa cuestión. Entonces, la relación familiar no es solo relación familiar, es relación con los profesionales, con las actividades económicas, con los partidos y con los grupos que inciden en varios departamentos del país. Punto número uno. Punto número dos. La transferencia de recursos del Tesoro Público para gobiernos regionales, eso son páginas de páginas que se mencionó, municipalidades, tanto provinciales como distritales,
transferencias también a los pedidos de otros poderes del Estado y transferencias dentro del Ejecutivo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que demuestran su respeto por la continuidad legal constitucional fuera de la ilegitimidad que muestran las encuestas por muestreo y la opinión pública bastante conocida. Entonces, esos son otros factores de poder muy importantes. El otro elemento son aquellos que están contentos con la inversión legal del país, con la inversión minera y con otras actividades, incluso con el tema petrolero tan desgraciadamente mal manejado, de lo que nos ocuparemos en otra oportunidad a fondo. Eso nos lo tenemos prometidos tanto Elmer como yo. Entonces, hay un sector del país que son los grupos de interés profesionales, en este caso empresariales, los gremios empresariales que respaldan porque la actividad económica en la que ellos están continúa funcionando y va a funcionar más con algunas inversiones que se van a hacer, algunas de las cuales se terminarán, otras apenas se iniciarán y otras con seguridad que nunca se iniciarán, porque no se pueden hacer las cosas tan rápido como una decisión manu militari en aspectos que necesitan cumplir con procesos de rigor, no burocráticos, sino procesos de rigor. Y la comparación que viene al caso es el asunto del famoso tren del alcalde de Lima, que no solamente se para o se demora por el odio que le tienen o por la animadversión, sino porque no cumple con las cuestiones básicas que nuestro invitado de hoy, Pedro, conoce muy bien. Entonces, ese es el otro componente importante. El otro componente que actúa en favor de ella es el medio internacional. ¿Alguien se imagina que Xi Jinping hubiese venido para una reunión con Alan García o con Humala? No, el hecho es que ella se ha beneficiado, y el país también, por supuesto, de una circunstancia excepcional con la República Popular China. Y que más allá de la discusión que uno puede tener sobre el futuro de las inversiones estadounidenses, de la Unión Europea, del Brasil y de la China en el Perú, es un hecho que el medio internacional también ha favorecido la continuidad. Y más allá, a contrapelo prácticamente de las encuestas por muestreo que se dan por hecho. En consecuencia, me parece casi que cae como pera madura el hecho de que las expectativas que distintos actores y sectores tenían sobre la vacancia a esta ciudadana presidenta no van a tener andadura, salvo otras evidencias que puedan presentarse, pero a la luz de los pilares que la soportan, tanto internamente como circunstancias internacionales, es muy probable que esto vaya hasta el 26. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental no es ni de la presidenta ni de la escena oficial, como decía antes Henry P. ¿Se acuerdan su trabajo sobre la escena oficial, la política en la escena oficial? Sino que está en la sociedad misma y que tenemos una sociedad muy fracturada, y esa fractura de la sociedad se expresa también en los llamados partidos políticos, creo que han subido a 44. Y quisiera terminar esto que estoy diciendo, que no quiero pasarme del tiempo ajustado, señalando lo siguiente. Hace un par de horas se me ocurrió buscar en mis archivos de cuando yo regresé al Perú, y tengo archivos del 2006 aquí en este aparatito, y hay diferencias muy importantes, algunas que podemos clasificar peores que en ese momento. Por ejemplo, en el 2006 todavía existían partidos políticos del siglo XX y otros más. Hoy día, por ejemplo, nadie menciona Patria Roja, pero existían partidos políticos. El APRA prácticamente no existe, y otros más, el PPC, todos han sido liquidados. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande entre el 2000 y el 2025. En 25 años un cambio tanto de la escena política, de los actores políticos, como de la sociedad misma. Segundo elemento, el 2006 y hasta el 2009 estuve revisando los archivos de la Comisión de Bagua,
sobre la cual se ha dejado una narrativa absolutamente mentirosa y falsa que no tiene nada que ver con los hechos. De eso alguna vez publicaré lo que tengo guardado. Pero lo que es la situación política y económica, legal e ilegal en las zonas de frontera, prácticamente de todas las fronteras, desde Tumbes hasta Puno, pasando por Loreto, Amazonas, Madre de Dios y Ucayali, es una situación que ha empeorado. No obstante que tenemos hoy día una mayor cantidad de recursos asignados a distritos, municipalidades provinciales y departamentos de todo ese arco fronterizo. Entonces, esto nos lleva al tema de las ilegalidades en el Perú. Y el otro elemento por el cual, a pesar de las encuestas por muestreo que se publican regularmente y del consenso y la opinión de ilegitimidad, no de ilegalidad, sino de ilegitimidad de la señora presidenta y de la gente que la acompaña como personajes claves en distintos sectores de la actividad pública, ministerios y entidades cabeza de sector, es que además de la economía formal, hoy día tenemos una economía ilegal mucho más grande que la del 2006 y que se expresa, y ustedes lo saben mejor que yo, en términos del oro, la tala ilegal, el contrabando, la pesca, en muchos casos. Y no obstante que en algunos aspectos de la escena oficial del Estado y de la institucionalidad pública, pues hay evidentes mejoras que no se pueden negar a pesar del proceso de burocratismo, burocratización y corrupción que existe. Entonces, termino diciendo que mi apreciación es que detrás de los señalamientos que se puede hacer toda una lista de 4 horas y 15 minutos máximo, se puede hacer una lista de 3 páginas de lo que está mal y de lo poco que pudiera estar bien y de lo que falta. Pero la pregunta para mí es, ¿cómo se sostiene este régimen? ¿Cómo se explica que esto continúe funcionando? ¿Y qué probablemente va a pasar a mucha distancia de lo que la gente, los peruanos, esperamos? Porque tenemos una sociedad muy corrompida, muy fracturada, muy dividida, y esa división y esos factores divisivos de la sociedad se expresan en los partidos políticos y en las opciones de esto que llamamos partidos políticos, que creo que son 44. Y mientras tanto, las fuerzas e instituciones que sostienen la presidencia de Dina Boluarte van a seguir funcionando y lo vamos a ver. Hemos olvidado que hay una cantidad muy grande de recursos públicos que sirven para hacer transferencias, algunas efectivas, otras no, unas serias y otras no, pero sirven para hacer transferencias en los GORES, en los ejecutivos provinciales, distritales y en las transferencias que se están haciendo también en aspectos de defensa y de seguridad que, dicho sea de paso, no han sido discutidos. Voy a emplear un término, han sido propagandizados, pero no discutidos seriamente como corresponde a un Estado que necesita tener una visión integral de su seguridad y de su desarrollo. Pienso entonces, razono, que se va a dar un proceso, va a continuar, va a haber un continuismo y el gran problema está en las elecciones, el gran problema está ahí. Pero superado eso, suponiendo que pudiese superarse, nos queda el conflicto entre poderes del Estado, entre niveles de gobierno, entre departamentos y dentro de la Fiscalía, lo cual es una evidencia, están en una guerra de movimientos y también en el Poder Judicial. Aquí me quiero quedar y quiero decir que a pesar de todas estas cosas, nosotros tenemos la voluntad de seguir sirviendo al país y muchísimos peruanos que se encuentran, por así decirlo, entre Sila y Caribdis, entre lo legal y lo ilegal, luchan todos los días para vivir no de acuerdo a las primeras páginas de las televisoras, de las radios y de los periódicos, sino de su realidad. Cuando a mí me dicen que la inflación no ha subido, yo les digo que aquí en Pueblo Libre el kilo de bonito hace 3 días estaba a 18 soles. Y así otras cosas en otros departamentos, en otros lugares que no son este Pueblo Libre, clase mediero, tan maltratado por todos los gobiernos
municipales que ha tenido y tiene aún. Espero no haberme extendido más. Aquí me quedo. Muchas gracias por permitirme esta reflexión. Bueno, muchas gracias Manolo, siempre pertinente como de costumbre. Quiero sí precisar que lamentablemente, gracias al Poder Judicial, no tenemos 44 partidos, tenemos 48 partidos al día de hoy. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido hacer una evaluación ex post para ver si algunos de los que se inscribieron con mecanismos fraudulentos deben ser eliminados de las elecciones. Pero vista la intrusión del Poder Judicial, a estas alturas ya no sabemos con cuántos partidos nos vamos a quedar al final. Bien, la primera pausa del programa y luego comenzamos a hablar de algunos de los temas propuestos por Manolo y luego con el ingeniero Pedro Isique sobre el gran tema de la infraestructura en el Perú. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Todos los viernes a las 8 de la noche, Zoom Político, una mirada con el análisis de la coyuntura política de nuestro país, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Estaremos todos los viernes a las 8 de la noche. Elmer Barrio de Mendoza y yo, Manuel Bernales, enfocando temas claves del pasado reciente, del presente y del futuro del país. Un programa serio y a la vena, sin tapujos. Vamos a tener 3 ejes fundamentales en nuestro programa. El primero ha de ser el de la ciudadanía y la no discriminación, que los peruanos nos aprendamos a reconocer iguales entre nosotros. El segundo eje va a ser el del reconocimiento de todos los talentos que existen en el país y en su población, porque no necesariamente los talentos tienen que ser formales para incorporarse al capital humano de nuestro país. Y el tercer eje, el análisis de la gestión pública, el análisis de la política sectorial principalmente, sustentado en casos de éxito en medio de una actividad que lamentablemente hoy día está muy desprestigiada en nuestro país y que nosotros queremos contribuir a que se convierta en una gestión exitosa. Y lo haremos contando con talentosos y distinguidos invitados, varones y mujeres, de todos los departamentos, de todas las Andes y también del exterior. Les esperamos. Zoom Político a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos presentando Zoom Político. Bien, volvemos al programa. Voy a hacer un brevísimo comentario y voy a invitar a Pedro a que nos acompañe también en este tema, porque uno de los asuntos fundamentales de nuestro país es su carencia de infraestructura, tanto física como de servicios. Entonces vamos a comenzar a conversar a partir de este tema de lo que acaba de señalar Manolo, y es que estamos ya en una circunstancia en que la campaña electoral y después su resultado va a determinar grosso modo lo que va a pasar con nosotros en el futuro. Decía Manolo que las encuestas de opinión eran muestrales y es cierto, ¿no? Es más, tanto es así que el próximo censo que vamos a vivir volverá a ser muestral a pesar del fracaso que hubo en 2005 en la época del gobierno de Toledo. Pero insistimos, la estadística no está mal
Y lo que a mí personalmente más me ha sorprendido de las últimas encuestas, en lo personal yo solo atiendo a Ipsos, a Datum y a CPI por la trayectoria que han tenido, porque exponen más cosas. Otras encuestadoras nuevas que aparecen en el camino, o se han disuelto o su data es discutible por distintas razones. Pero lo que quiero señalar es que las últimas encuestas han coincidido casi matemáticamente en los resultados. Nadie llega al 10%, hay un primer puesto en disputa si consideramos que el margen de error es el 2.8%, con el 9%, para Keiko Fujimori, con el 8% o 7% según la encuesta para Rafael López Aliaga, con el 6% para Carlos Álvarez, que ni siquiera se sabe si va a ser candidato. Hoy día ya Renovación Popular ha anunciado formalmente que están intentando que se integre a su lista como invitado. Pero lo cierto es que la coincidencia matemática de las encuestas hace presumir que la data sea bastante cercana a lo real hoy, ¿no? Con 48 partidos todo indica que muy pronto quedarán en escena 6 o 7, y no más, porque la mayoría tenderá a desaparecer muy rápidamente. Pero nosotros hemos insistido en que estas mismas encuestas nos señalan ya con toda claridad la prioridad de los temas que el electorado quiere atender, y son claramente la lucha contra la delincuencia y la seguridad en el país, lo que incluye defensa nacional, igualmente el crecimiento económico y el empleo, que es una demanda permanente, y la corrupción aparece como fenómeno individualizado, no porque esté en las prioridades, sino porque esté en aquello que la gente pide que se produzca en el próximo gobierno. Buenos deseos, me decía Pedro en un comentario ahora, y tiene razón, buenos deseos. Pero lo que nosotros hemos dicho con Manolo desde que comenzamos el programa es que lo que necesitamos es hacer propuestas concretas en sectores concretos respecto de estas prioridades que el electorado demanda. De haber, ojalá, un candidato que lograra expresar estas prioridades y que el país así lo entienda, entonces podremos pensar con optimismo. Mientras no lo haya, y hoy no lo hay, estamos en una confrontación de nadie contra nadie. Y quizá todavía estemos a tiempo de llamar la atención de que este hueco respecto de las expectativas de la población por parte de la oferta de los partidos políticos es realmente trágica por el momento. Hay unos meses por delante y esperemos que esto cambie positivamente. Pedro, ¿cómo es tu mirada de la situación en el Perú hoy día? Bueno, en ese sentido coincido con la mirada que tiene la mayoría de los analistas, de que estamos en un grave problema en el país. De alguna manera, tener a diversos grupos políticos sobreviviendo, en el sentido de que no sobreviviendo porque se vayan a morir, sino porque hacen cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Y eso los lleva pues a olvidarse de aspectos importantísimos que el país necesita. Se olvidan de la planificación, se olvidan de la seguridad y se olvidan en general de las necesidades de la población, ¿no? Entonces solamente están respondiendo a intereses particulares y de grupo, y así no se construye un país, una nación. Si seguimos en eso, como tú bien lo has dicho en tus columnas, si seguimos bajo esa situación, bajo esa mirada, el país puede colapsar, ¿no? Puede colapsar. Parece grave la cosa, pero
de verdad que necesitamos ya no repensar, porque el país ya se ha pensado. Necesitamos trabajar por el país, pero de una manera ordenada, con planificación, con estrategias y con inversiones adecuadas, pues no lo que se está haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, en las diferentes infraestructuras, con que hemos dado una prioridad increíble, por ejemplo, a estos contratos gobierno a gobierno, que son carísimos para el país. Son tan caros que la ANIN acaba de suspenderlos por 3 meses porque dice que ya no tienen los recursos. Claro, no hay los recursos para la obra, pero sí hay los recursos para pagar un montón de asesores extranjeros que no vienen a aportar nada. Y literalmente, porque, por ejemplo, en el caso de los colegios, que es lo que más en estos momentos nos duele al país, el Perú está acostumbrado a hacer colegios. Antes de Odría ya se construían colegios y Odría construyó las grandes unidades escolares y después vinieron una serie de programas, INIEC, PRONIEC y hasta el surgimiento de INFES, que hizo, a pesar de todos los esfuerzos, se hicieron pues unos 4.000 colegios, ¿no? Que parece una gran cantidad, pero si uno lo mira en el déficit de infraestructura, no alcanzó, pues con ajustes eso representa un 20%, ¿no? Entonces, después ya del 2000, la infraestructura educativa, increíblemente, en estos últimos 25 años, hemos venido haciendo 20, 30 colegios por año, pues, lo cual, pues, eso es absurdo, salvo en el gobierno de Alan García, que se hicieron una remodelación de las grandes unidades escolares, pero no pasaron de 50, pues, ¿no? De 50. Y esa cifra decayó y a partir del 2020 retomaron un poco los 50 colegios al año, que es lo que se ha estado haciendo, y para este año, que ya un año de salida, se está ofreciendo 150 colegios. O sea, hemos retrocedido del siglo pasado, que una etapa importante se hacían 1.000 por año, a 150, además, en presupuestos así absolutos, con colegios muchísimo más caros ahora, ¿no? La inversión que se hace ahora para construir colegios es impresionante. Se gasta, en cada colegio se gastan de entre 70 a 100 millones de soles, cuando yo creo que estamos gastando. ¿Por qué? Porque hay un componente, por ejemplo, como estos se están haciendo de gobierno a gobierno, con los famosos colegios del Bicentenario. Con esto no estoy criticando a los profesionales que trabajan en eso, porque ellos, bueno, trabajan ahí bajo esas condiciones que se les están dando, pero son colegios muy caros y nosotros no podemos, pues, construir 50, 60 colegios carísimos cuando tenemos un déficit de 25.000 colegios, ¿no? Entonces es absurdo, cuando ya había una metodología de construcción de colegios donde han participado en los proyectos modulares los mejores especialistas del país, los mejores, de las mejores universidades y que además se han probado en sismos, en lo que quiera, se han probado los colegios y todavía de esos 4.000 colegios que se construyeron hace 30 años, están ahí, todos están en pie, no hay ni uno que se pueda decir, oye, mire que este tiene tal o cual falla. Pero tenemos un déficit de 25.000 colegios, por favor. Entonces, avanzando a 50, a 100 colegios por año, imagínense cuándo vamos a cumplir ese déficit, ¿no? Nos vamos a pasar 250 años. Nunca. Nunca, eso se quiere decir nunca. Entonces,
la verdad que la población ya no puede esperar eso, ¿no? La población está increíblemente, hemos vuelto al sitio donde tenemos distritos en Cajamarca, en Loreto, que tienen esteras. Y acá en el propio Lima hay algunos sitios donde de nuevo los alumnos estudian en esteras, sentados en ladrillos y todo. Esa es una situación terrible, ¿no? En la parte educativa. Bien, hemos comenzado por el tema de infraestructura de servicios, tema en el cual Pedro es un experto de primer nivel, indiscutible además. Y nos vamos a la segunda pausa comercial y luego de ella, a la segunda pausa en el programa y luego de ella, hablaremos también con Manolo, que supongo que tiene algún comentario que hacer, de otros temas adicionales de infraestructura, particularmente la infraestructura vial y específicamente el tema ferroviario en el que, Pedro, hoy día tú estás absolutamente metido. Muy bien, vamos a la pausa. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Quieres saber lo que realmente pasa en el Perú? Desde la costa, la sierra y la selva, las voces del país se conectan en una sola señal. Estés donde estés, mantente sintonizado. Ingresa a www.rcrperú.com. En la parte inferior derecha podrás ver opción de TV o radio en vivo. Dale clic y listo. Estarás en sintonía en tiempo real. Noticias, cultura, comunidad, todo el Perú en un solo sitio. RCR, la red que comunica y une al Perú. El dengue se caracteriza por fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos. Hay unos síntomas que son de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de la fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. No se automedique, acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo. Te lo recomienda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Bien, volvemos con Pedro Isique y Manolo. En cuanto quieras aparecer, por favor, las puertas de tu espacio están abiertas. ¿Quieres hacer algún comentario sobre esto? No, me parece muy bien el comienzo. Aprovechemos al máximo el tiempo que nos está dispensando Pedro y que continúen ustedes conversando. Correcto. Gracias. Pedro, una primera pregunta. ¿Y qué ventaja le reporta el Perú este sistema G2G de gobierno a gobierno que ya tiene pues su léxico respectivo con la guachafada correspondiente? Sí. ¿No? ¿Qué gana el Perú? Bueno, en el Perú se optó por este sistema porque se decía pues que eran muy engorrosos los procedimientos para contratar y que además las obras eran de nunca acabar o se paralizaban las obras. Cuando el famoso G2G ha devenido en lo mismo. Acordémonos que salvo el éxito inicial de las obras de los Panamericanos que tenían fecha de caducidad, que en año y medio se hicieron todas las obras, eso ha servido para después, por decir, otro gran evento que se hablaba inclusive de 20,000 millones de dólares para 5 años, fue cuando se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios por los efectos del fenómeno del Niño del año 2016 o 2017. En el 2017 se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, o sea, hace 8 años.
Y el día de hoy, la que ahora ya no es ARCC, sino ANIN, acaba de suspender esas obras y otros que están en proyectos, ¿no? O sea, imagínate, 8 años después y seguimos en proyectos, el río La Leche. Dame el un río ratito Champén. para recordarle a nuestra teleaudiencia que ANIN es la Autoridad Nacional de Infraestructura creada como la gran cosa por Así este es. gobierno y que, como tú acabas de decir, hoy acaba de suspender la ejecución de gran cantidad de proyectos. Y además tenemos obras como, por ejemplo, el aeropuerto Chinchero. Recuerden la pizarrita de Kuczynski con el aeropuerto Chinchero, y que además se ha perdido un arbitraje importante. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy estamos desde el 2017 que se empezó su construcción, estamos ahí avanzando. Es más, se ha retomado porque ha estado paralizado un buen tiempo. El hospital Lorena del Cusco está paralizado varios años. El hospital de Pomabamba en Ancash, de 80 millones ha pasado a 400 millones. Y ahí, en todas las obras de gobierno, los presupuestos van y vienen y crecen 2, 3, 4 veces sin ningún problema. Entonces, cuando en las obras públicas hay una limitación de la Contraloría del 15%, que después del 15% que aumente el presupuesto, va a la Contraloría para revisar todo y aprobar algún gasto adicional. Entonces no ha solucionado ninguno de los problemas para los que se creó. Y además tiene una playa de gente, de extranjeros, que pueden ser muy amigos, muy capaces, todo, pero que están con unos sueldos 10 veces mayores que los ingenieros peruanos, que al final son los que trabajan. Y que hicieron el modelo, por ejemplo, de los colegios que se construyeron. Así es, en el Perú. los colegios INFES, ¿no? Que se construyeron, como decía hace un momento, 4.000 colegios en la década del 90, ¿no? Y que ahí están hasta ahora, porque en esa época se criticó y todo, pero vayan hoy día, yo o le reto a inclusive de la audiencia que diga, que llame y que diga, ¿hay algún colegio deteriorado, caído de los construidos entre el 93 y el 96? ¿Y estos colegios que han demolido en el periodo reciente? Bueno, ahora, en lugar de abocarse a otros colegios, por ejemplo, un caso concreto que tengo es en Paiján, que se ha demolido un colegio INFES por hacer un colegio emblemático. No, ahora le llaman colegios del Bicentenario, que cuestan, pues, el costo mínimo está entre 10 a 20 millones de dólares, cuando en los colegios INFES ninguno fue más allá de 300 mil dólares. O sea, que ahora se hacen grandes acabados, grandes construcciones elefantiásicas, y al mismo tiempo hay chicos estudiando en ladrillo y aceras. Así es, al mismo tiempo. Entonces, yo creo que debemos volver a hacer colegios decentes. Nadie pide que se hagan, pues, colegios decentes, pero que sin tanto costo, pues, ¿no? Porque el presupuesto así, avanzar con 100 colegios al año, con un déficit de 25.000 colegios, la verdad que ahí no hay ninguna estrategia, ninguna planificación. Bueno, pasemos a temas más grandes. Infraestructura vial, por ejemplo, que hoy día está tan de moda en varios terrenos, pero que me gustaría que nos contaras cuál es la prioridad y la brecha. Así como en los colegios la brecha es de 25.000 colegios, ¿cuál es la brecha en términos de carreteras, ferrovías, etcétera? Sí, bueno, en ferrovías es tremenda, ¿no? Estamos recién ordenándonos para ver que el Ministerio de Transporte, sí, hay un grupo muy pequeño, sí, yo creo que ahí deberíamos dar mayor aporte ahí, que está trabajando para desarrollar proyectos. Se han hecho perfiles para los trenes de cercanía, Lima-Ica, se está trabajando ahora Lima-Barranca, quizás ya también se está viendo para hacer un perfil de Lima-Pucallpa, ¿no? Porque este sería el que empalmaría con el tren bioceánico, de alguna manera, que acaban de firmar una intención entre Brasil y China, absurdamente
ese tren saldría por Perú, por Puerto de Chancay, pero Perú no ha sido mencionado. Eso, yo creo que ahí Perú debe de todas maneras tener participación. Pero digamos que además que hay una corriente en Latinoamérica, ayer y hoy ha habido un foro internacional sobre ferrocarriles en Colombia, porque también están lanzando ellos su programa y así Chile está avanzando, es más, Chile ya avanzó con un tren de cercanía de Santiago hacia el sur. Entonces yo creo que hay una movida por los ferrocarriles grande en Latinoamérica y Perú ya viene trabajando en eso. Desde hace 10 años más o menos Perú viene desarrollándose en proyectos. Tenemos proyectos ahora, se está en discusión también vía gobierno, porque lo que estamos reclamando desde el Colegio de Ingenieros es que se priorice en todo caso las APP, pues, ¿no? Que son las asociaciones público-privadas, que de verdad tienen mayor transparencia que uno, porque en el gobierno además todo es público, todo el recurso es público. No es que el gobierno inglés, por ejemplo, venga con aportes, o el gobierno francés venga con aportes, no. Todos los aportes son del Estado, más bien en una APP sí hay posibilidades de inversión. De aporte del privado. Del privado, así es, efectivamente. Correcto. Y sin embargo los costos son mucho mayores. Los costos son mucho mayores en gobierno a gobierno, bueno, efectivamente. Qué pena, porque realmente se ha vendido como si fuera la panacea y no es, pues. No es, efectivamente, no es. Y bueno, en el tema, por ejemplo, de carreteras, los últimos 25 años, para mí hay una gran corrupción. ¿Por qué? Porque no se ha construido nuevas carreteras, con algunas excepciones, ¿no? Lo que se ha hecho es los famosos contratos por niveles de servicio, que los mismos defectos de construcción que tenían, simplemente se ha mejorado la superficie de rodadura con un pavimento muy débil que dura 1 año o 2 años como máximo. Entonces tenemos carreteras que se han intervenido ya 2 o 3 veces y siguen en peores condiciones en estos 25 años. A diferencia, pues, de que, por decir, la misma Panamericana, que se intervino hace 30 años y se concesionó y tenemos una buena carretera panamericana. O la carretera Nazca-Cusco, ¿no? O la carretera también Olmos, Corral Quemado, Tarapoto, Rioja. Entonces tenemos varias de esas carreteras que se hicieron en los años 90 que hasta ahora permanecen, porque una carretera de verdad se programa pues para 25 años mínimo de duración del pavimento, y si uno le hace un mantenimiento adecuado, eso puede durar más. Pero no pues carreteras que en realidad no son las carreteras existentes, se les da un mantenimiento muy... y además se hacen, incluso tan es así que no lo llaman obras, ¿no? Le llaman, son servicios, pero servicios con contratos de 500, 600, 800 millones de soles, ¿no? Imagínense. Entonces, eso que no le ha traído ningún beneficio al país. Por eso tenemos un grave problema de conectividad y tenemos un grave problema en los costos para nuestros productos, ¿no? Entonces, que esa va a ser la gran ventaja de los ferrocarriles, de que los ferrocarriles pues van a contribuir en gran parte al desarrollo del país, disminuyendo los costos de conectividad, de transporte y de todo eso. Y digamos, apelando a lo que sugería Manolo hace un rato, si tú fueras ministro de Transportes en el Perú, ¿qué priorizarías para los próximos 5 años en materia de infraestructura? ¿Qué es lo indispensable que se puede prometer y se puede cumplir? Porque lamentablemente aquí estamos acostumbrados a ofrecer el oro y el moro y después no se hace nada, ¿no? Sí, yo creo que debemos ya iniciar la conexión ferrocarrilera definitivamente, ¿no? Y la primera que tiene que ser la de Lima-Chancay, pues, porque Chancay así que ha irrumpido como el gran hub
que inclusive lo mencionan todos los ministros de transporte de toda Latinoamérica, hacen siempre mención a Chancay. Hoy día en el simposio de ferrocarriles en Colombia, Chancay ha sido mencionado como 10 veces en varias. Entonces quiere decir que tiene una gran importancia. O sea, todo el mundo quiere llegar a Chancay, pero nosotros desde Lima no podemos llegar a Chancay, ¿no? Porque esa carretera que tenemos pues ya va a ser una super congestión y necesitamos un sistema de ferrocarril para llegar allá. Entonces la prioridad es conectar ferrocarrilmente a Chancay y por supuesto ir avanzando en las conexiones hacia el sur y más hacia el norte, y la conexión, el ferrocarril central, hay un proyecto de 3 túneles en la cordillera para acortar la distancia, el tiempo, más que la distancia, de acortar el tiempo y distancia también de recorrido entre Lima y La Oroya. Entonces el ministerio ya realizó el perfil, factibilidad, entonces con túneles de 5, de 15 y de 25 kilómetros, y eso tarde o temprano va a ser el gran eje que va a conducirnos hacia Pucallpa y posiblemente hacia el tren bioceánico, ¿no? Correcto, rapidito nomás, porque Sí. porque está de moda y no se puede no tocarlo, pues, ¿no? Hay un lío entre el alcalde de Lima, que tiene varias aristas, y el Ministerio de Transportes. Y de hecho se ha llegado al punto de que el alcalde de Lima quería hacer la marcha blanca del tren Lima-Chosica en julio, cosa que ya no sucedió de ninguna de las maneras ni va a suceder. Pero la respuesta del Ministerio de Transporte ha sido que se requiere 39 meses. Se requiere tanto como esto, porque ya lo otro es obvio que era más una expresión de voluntad que una Sí, cosa yo técnica. creo que con la mejor voluntad que haya tenido el alcalde, él desde un inicio ha tenido que coordinar con la autoridad que maneja el transporte urbano, pues, ¿no? Que ya no es la Municipalidad de Lima. La ley es dura, pero ¿No? es la ley. Como Claro, dicen. la ley es dura, pero la ley. Está la ATU. Y además, si se trata de ferrocarriles, el organismo rector y dueño de los rieles es el Ministerio de Transporte. O sea, la coordinación ha tenido de un inicio, desde que se mencionó, no esperar que lleguen los trenes para recién decir, y menos pues, si han llegado en julio, ¿cómo va a ser la marcha blanca el mismo mes cuando ya se va a tratar de un sistema de pasajeros que necesita una serie de acondicionamientos? No tanto como 33, 39 meses, pero yo creo que un poco entre 6 y 10 meses se puede acondicionar, porque ya está la ruta, y por esa ruta, por esos rieles pasa el tren todos los días, un tren de carga. O sea, muy bien podría pasar de tren de pasajeros. Además, no es un tren urbano como las líneas de metro, sino es un tren, es más parecido a un tren de cercanía, donde vamos a tener, es un tren interurbano, o sea que va a tener paraderos obligatorios a comienzo en Chosica, Ñaña, Chaclacayo, Lima, el Callao, que podría, digamos, comenzar así. No necesita un sinnúmero de paraderos cada 2, 3 cuadras, como si es una línea de metro. Entonces yo creo de que ese tren, si hay voluntad de las partes, hay voluntad del Ministerio de Transportes, y también pues una coordinación, y no este espectáculo que estamos viendo entre el alcalde y el ministro, que bueno, ambos no contribuyen en nada pues al desarrollo de esto. Sí, pues muy bien. Lo que pasa es que la campaña electoral está en el medio, pues, y 6 meses puede servir quizá, pero un año ya no sirve para la campaña electoral. Claro, un año ya no le sirve, ¿no? Nada, Pedro, muchísimas gracias por tu participación esclarecedora, que nuevamente nos abre un montón de temas, ¿no? Sí. Un montón de temas, y yo he olvidado, por ejemplo, contar que tú eres un experto en túneles, que acabas de coordinar el último evento internacional de túneles en Lima. Tú nos has dado atisbos de respuesta, pero podríamos hablar de cuántos temas respecto de infraestructura vial. Para comenzar, por ejemplo,
los mineros nos dicen, el Perú tiene que ser minero porque tenemos en los próximos años una proyección de inversión de 50.000 millones de dólares, lo cual pues es una cantidad tremenda. Pero en infraestructura el déficit es 120.000 millones de dólares. Entonces, mire, imagínense si vemos las cantidades, o sea que, y es importante porque sin infraestructura, sin conectividad, nuestro país, y que ya se está sintiendo, ¿no? Por ejemplo, no solamente en el transporte de personas, en el transporte de carga, de mineral, sino en atención a los turistas. El turismo no sube porque la conectividad es de verdad que es deficiente en nuestro país. Y recuerda que eso lo venimos hablando hace 30 años con ese libro que se hizo. Así es, señor, desde 1997 que se publicó este libro del análisis subsectorial del turismo en el Perú. Efectivamente, las 4 preguntas que se hace el turista son: ¿qué hago? ¿Dónde como? ¿Dónde duermo? Y antes, ¿cómo llego? Si no tienes cómo llego, no puede haber viaje turístico, ¿no? Muy bien. Se nos acabó el tiempo, nos quedó con el sabor en la boca el tema de la infraestructura y confiamos en que lo que estamos haciendo es ilustrar a la población y lograr convocar el interés de la población sobre temas que la gente presenta como si fueran sobrenaturales o ultra técnicos. Manolo, ¿querrás decir unas palabras para despedirnos? Solamente gracias, Pedro, gracias, Elmer, y quiero subrayar solo una cosa, ¿no? Yo nunca he visto publicado en ningún diario de circulación nacional ni en el peruano 2 páginas que resuman un plan nacional de infraestructura de transportes multimodal o intermodal. Nunca. Todo el mundo está haciendo propaganda por su pedacito. Y en esa lucha, además, se mezcla con la cuestión, la corrupción de los que intervienen ahí, distintas formas, más la cosa electoral, que es más de lo mismo. Y la otra cuestión todavía mucho más ausente que eso, es que no he visto jamás, nunca, un plan intermodal o multimodal, como se quiera decir, o sea, aéreo, terrestre, fluvial, que incluya Puno, ferrocarril, etcétera, no solo en el Perú, sino en su conexión con el Atlántico y con otras partes. Y otro que es inseparable, que se llama un plan de energía. Ahí me quedo por ahora y creo que lo que ha dicho Pedro nos hace pensar muy bien cómo en algunos aspectos todavía no hemos salido de fines del siglo XIX. Me estoy pensando en los ferrocarriles. Sí. Ahí me quedo por ahora. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Elmer, y hasta el próximo viernes, en que seguiremos profundizando estos temas de interés. El próximo viernes con José Antonio Mansen Bellida volvemos a hablar del tema de petróleo, que se ha puesto realmente escarapelante. Esto fue Zoom Político y no olviden sintonizarnos los viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.